una bienvenida inesperada. Diga conmigo, bienvenida inesperada. Bienvenida inesperada. Nosotros acabamos de tocar un pasaje que para nosotros es muy conocido. Es aquella visita que Jesús hizo a aquel conjunto de ciudades llamadas Decápolis, cuyo significado es 10 ciudades. Una de ellas era Gadara, que es la cual Cristo está visitando en el pasaje que nosotros hemos leído. Jesús está atravesando por el mar de Galilea y está cruzando hacia el otro lado. En el camino se dan una serie de acontecimientos, tienen una serie de dificultades, producto de todo plan y de toda obra que va a degenerar o que va a terminar en un gran milagro para alguien o en un beneficio para una comunidad o en una bendición para una vida. Cada vez que Dios ha propuesto en su corazón bendecir una comunidad, bendecir una iglesia, bendecir a una persona, obrar de manera poderosa en la vida de alguien, siempre en el camino suelen suceder cosas que le hacen creer al misionero, que le hacen pensar al que está llevando a cabo la misión, que va a ser un fracaso, que va a ser interrumpido o que va a terminar mal. Hay una situación y es que cuando Jesús atraviesa el mar después de todas esas dificultades, llega a aquel lugar. Diga conmigo, llegó a la orilla. Llegó a la orilla. Cuando Jesús llega a la orilla, se encuentra con algo que nosotros pudiéramos pensar que era algo inapropiado o algo poco común. Por eso yo quiero que usted diga conmigo, la bienvenida inesperada. Cuando nosotros emprendemos el propósito de Dios en nuestra vida, a veces nos encontramos con las cosas más inusuales que nosotros nos podamos imaginar. Nos encontramos con el tipo de persona más extraño que nosotros quizás pensamos encontrar en un determinado lugar. Nosotros a veces llegamos a sitios en donde esperamos que sea alguien de bendición, una persona ungida, una persona llena de Dios, una persona de honra la que nos reciba, y vamos con una mentalidad de que vamos a ser servidos o de que vamos a ser recibidos y que vamos a andar viento en popa, con pompas y platillos. Sin embargo, Dios tiene a veces un trato con nosotros, a lo cual yo muchas veces le llamo el sentido del humor de Dios. Dios tiene un sentido del humor porque Él nos hace experimentar las situaciones más inusuales para que nosotros aprendamos que el molde de nosotros no se acopla al plan de Dios y que Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Amén. Vemos que quien recibe a Jesús no fue una comisión de la confraternidad de pastores de Gadara, no fue una comisión de la confraternidad evangelista ni del cuerpo de profetas de la ciudad, sino que quien lo recibe a él era nada más y nada menos que un endemoniado. Diga conmigo, un endemoniado. Qué situación tan extraña para una persona de ministerio, para una persona que va con un mensaje de Dios, portando la verdad de Dios en su corazón para toda una ciudad. Y nos encontramos con quien lo recibe, en lugar de recibir la comisión de la máxima autoridad religiosa de la ciudad, quien te da la bienvenida es un endemoniado. Tremenda sorpresa, la bienvenida inesperada. Entonces, quien tú menos piensas, a veces es quien te va a traer o te va a recibir en medio de la misión. Dios tiene planes, tiene propósitos. En Dios no hay coincidencia. Nunca piense que ninguna acción de tu vida estará marcada por una serie de acontecimientos fortuitos, inesperados y que surgen por la suerte y al azar. Dios, desde antes de la fundación del mundo, pues preparó un camino para nosotros, porque Dios en su omnisciencia sabe desde el momento en que naciste qué rumbo vas a tomar, porque Él te formó de una manera, puso en ti propósito. Diga conmigo, Dios de propósito. Dios es un Dios de propósitos. La palabra llamado en la Sagrada Escritura tiene el mismo significado que propósito. Por lo cual nosotros podemos llegar a pensar y terminamos en concluir que todo llamado tiene un propósito. Amén. A nadie Dios llama de balde. Es más, te voy a revelar algo. Tú naciste con un propósito. Amén. El que cree que nació porque hubo un tropiezo en el camino, porque alguien se interpuso, porque debió haber sido el papá fulano, pero sin embargo fue otro, está equivocado. Dios sabe cómo iba a hacerte llegar a este mundo. Amén. Y eso le da una respuesta a todo aquel que puede caer en una grave depresión, que puede caer en un bajo autoestima, producto de un pensamiento errático que el diablo puede meter en la mente de alguien, diciendo: yo no sé para lo que nací, yo no sé para lo que yo sirvo, yo no sé para qué soy bueno, no sé ni para qué estoy. Y una serie de conjeturas y de cuestionamientos necios que llegan a la mente del hombre, no por culpabilidad, sino por el desconocimiento del llamado y del propósito de Dios con su vida. Para eso estoy aquí en esta mañana, para hacerte saber que tú tienes un propósito y que nada de lo que te ha pasado es accidente. Te tengo noticias. Todo eso que tú ves como desafortunado, que ves como si fuera una desgracia para tu vida,
solamente móntate en el tren del propósito. Escúchame bien, móntate en el tren del propósito y comenzarás a ver cómo una desgracia, cómo el problema más grande que te ha sucedido en la vida se puede convertir en la mayor fábrica de bendiciones que tú has podido ver en persona alguna. Y eso va a suceder en la vida tuya, no en la de otro. Dios, un aplauso al Señor si estás aquí. Si te lo vas a dar, dátelo con él. La bienvenida inesperada. Vemos a Jesús siendo recibido por un endemoniado. Un endemoniado, en lugar de ser la confraternidad de pastores de Gadara, en lugar de ser el equipo de profetas y el clero religioso de la ciudad, te recibe un endemoniado, sencillo. Yo no sé a cuánto le ha sucedido así, pero a veces quien mejor te trata en un sitio, cuando tú llegas portando algo de Dios, no es precisamente el cuerpo de hermanos que tú reconoces como miembros del cuerpo de Cristo. A veces quien mejor te trata, quien te pasa el agua, quien te da el bocadito, quien te pasa el plátano cuando tú tengas apuro, quien te da el chin de azúcar para que endulce tu té, quien te da el pasaje cuando te ve que vas a pie de camino al trabajo, es el endemoniado del barrio. Y tú llegaste al lugar, lo viste medio raro, como que no sé, y tú te crees que porque tú estás lleno de Dios, como que esa persona no se te puede acercar, y a veces Dios lo trae a tus pies para ponerlo a su servicio. La palabra de Dios enseña, y esto lo dice de manera muy seria, dice, todas las cosas creó Jehová para sí, incluso al hombre impío para el día malo. Dios a veces se mofa de nuestra pretensión. A veces Dios se burla de nuestra torpeza, para hacernos entender que Él hace y toma la mano de quien sea para ponerla a su servicio. Dios llamó a un rey pagano, lo llamó su siervo. Cuando el pueblo estaba bajo presión, estaba bajo cautiverio, Dios llamó a un pagano su siervo. Entonces, Dios sabe hacerlo así. En esta ocasión, Cristo llega, se le presenta este endemoniado y se pone a la disposición de Cristo. Yo he podido experimentar esas situaciones. Cuando yo estaba muy joven, me fui a Santo Domingo a vivir y había una comunidad de personas que hacían lo mismo que yo allí y éramos deportistas todos, de diferentes deportes, y sucede algo extraño, que venían unos grupos que eran de una comunidad del país, al sur del país, que es muy famosa por el tema de la hechicería y por el tema de la brujería y todas esas cosas. Sin embargo, esa persona llega y cuando me ve por primera vez, como que le hice gracia, era muy pequeñito, flaquito, y como que no sé, le hice gracia. Pero lo más extraño es que cuando yo llegué y él vivía allí, y él en el edificio donde él estaba instalado, que era el mismo donde yo vivía, él tenía un altar donde él hacía consultas de hechicería. Pero yo quiero que usted sepa que durante el tiempo que yo vivía ahí, esa persona se hizo tan amigo mío y me cogió tanto cariño que no tuve otra alternativa que comenzar a clamar por esa persona. Allí se dieron una serie de acontecimientos, los cuales no tengo todo el tiempo por este mensaje para yo explicártelo. Pero Dios terminó utilizando a una persona que era hechicera para honrar al nombre de Dios. Sin embargo, otros que eran cristianos ni siquiera saludaban. Así es. Y usted dice, pero Dios mío, ¿cómo puede ser eso? Una bienvenida inesperada. Quien menos tú piensas, Dios va a usar para el propósito.